Buenos días, vamos a comenzar la clase número 5, conociendo mis derechos como trabajadora. Los contenidos a desarrollar, en primer lugar, va a ser derecho laboral, el contrato de trabajo y sus modalidades, el segundo, remuneración, tercero, vacaciones, cuarto, protección a la maternidad y por último, previsión y salud. En derecho laboral nos hacemos la pregunta, ¿qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración. Solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen a una relación laboral. El contrato de trabajo evidentemente tiene que tener unas cláusulas mínimas que nos proporcionan certeza y seguridad jurídica a la relación laboral, de tal forma que ambas partes conozcan en forma clara y precisa los derechos y las obligaciones que lo rigen. En el contrato de trabajo deben incluir como mínimo el lugar y la fecha del contrato, los datos personales nuestros y el de la empresa, determinación de la naturaleza de los servicios y lugar o ciudad donde se prestarán, monto y forma y periodo de pago de la remuneración acordada, saber el monto de la remuneración, cómo será pagada y cuándo será cancelada, además saber su forma, si es fija, variable o mixta. En las cláusulas mínimas también debemos contener la duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo en que la empresa existiera el sistema de trabajo a turno, caso en el cual se estará sujeto a lo dispuesto en el reglamento interno. Y evidentemente el plazo de contrato, si es un contrato por obra, por faena, por plazo fijo o indefinido. A continuación vamos a ver esta diferencia entre los tipos de contrato. ¿Qué entendemos como contrato a plazo fijo? El contrato a plazo fijo establece una fecha de inicio y un término del contrato. Se dan, por ejemplo, en los contratos que son por obras, es decir, para la construcción de un edificio. Vamos a saber el principio, que puede ser que comencemos con fecha de hoy, y su terminación va a ser dentro de 2 años. El contrato indefinido es aquel que cuando llegara a su término no va a tener una finalización, es decir, mi relación va a ser indefinida con la empresa. Solamente este vínculo se finaliza con la renuncia, con el despido o con la muerte del trabajador. El contrato por faena se usa para trabajos específicos, donde tras la ejecución del mismo el empleado queda sin trabajo. Por ejemplo, es cuando hacemos una contratación, a lo mejor la municipalidad contrata el servicio de jardinería de una plaza. Y el contrato en horarios en rigor no es un contrato de trabajo, sino es un arrendamiento de servicios inmateriales. Por ejemplo, también puede ser en los casos de servicios de jardinería, en los doctores también generalmente cuando nosotros vamos a consultas particulares generalmente nos dan boleta de honorarios. Ahora vamos a ver a continuación lo que entendemos como valor del ingreso mínimo mensual, es decir, la remuneración, el pago que nos van a dar por los servicios prestados a una empresa. En estos momentos, en el año 2020, no puede ser inferior a 320.500 pesos. Ha sido bastante la lucha que ha habido para ir subiendo este ingreso mínimo mensual. Los tipos de sueldo. Vamos a intentar explicar un poquito lo que significa varios conceptos. Cuando leéis o podéis ver reflejado en una liquidación. ¿Qué entendemos como sueldo base? Es la remuneración que libremente acuerda el empleador con el trabajador. A partir del sueldo base se van a incorporar otras prestaciones. El sueldo base no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual que hemos comentado con anterioridad. El sueldo bruto. ¿Qué entendemos como sueldo bruto? Es el total de todos los ingresos que aparecen en la liquidación, tanto las del sueldo base como el resto de las prestaciones. El sueldo imponible es la remuneración sobre el cual el empleador hará los respectivos descuentos de previsión y salud. Para ello se restará el total de ingresos o el sueldo bruto a aquellas prestaciones que no constituyen remuneración, como por ejemplo la colación o como por ejemplo los viáticos. El sueldo líquido es la suma que efectivamente recibe el trabajador, es decir, el monto en dinero que se va a recibir como monto único después del total de los descuentos. La remuneración puede ser fija, variable o mixta.
La remuneración fija está fijada en iguales cantidades todos los meses. Es decir, por ejemplo, el sueldo de un guardia de seguridad va a recibir como remuneración fija 320.500 pesos mensuales. ¿Qué entendemos como variable? Es la remuneración que no es constante, ya que depende de un variable del trabajo, como por ejemplo el pago por número de prendas o por ejemplo cuando en un mall te van a pagar por comisiones. Y la mixta es la parte de la remuneración que puede ser fija y variable, es decir, como por ejemplo la de la vendedora, que va a tener un sueldo fijo que va a ser 320.500 como mínimo, y aparte va a tener una comisión variable por comisiones. Ahora, a continuación, vamos a ver las asignaciones de movilización, colación y viáticos, indemnizaciones que no son parte del sueldo. Para el caso de las trabajadoras de casa particular que trabajan puertas adentro, la remuneración comprende el pago de dinero en efectivo, los alimentos y la habitación. Vamos a hablar ahora del concepto de vacaciones. ¿Qué ocurre con las vacaciones? Las trabajadoras con más de un año de servicio en una empresa tendrán derecho a un feriado anual de vacaciones de 15 días hábiles, contados de lunes a viernes, y el pago del sueldo en dicho periodo al 100%. Este es igual para las trabajadoras de casa particular. Ahora vamos a comentar lo que son los festivos, las vacaciones vamos a repasarlas y los días que nos dan por fallecimiento. En relación a domingos y festivos, todos los domingos y festivos son días de descanso. El descanso empieza a partir de las 21 horas del día anterior al domingo festivo y terminará a las 6 de la mañana del día siguiente de estos. Las vacaciones, como hemos visto con anterioridad, son 15 días hábiles para trabajadoras con más de un año de servicio. El día de sábado se considera siempre inhábil. Las vacaciones deberán ser continuas, pero el exceso sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo. Cuando las trabajadoras no hayan tenido un año como mínimo, se porreteará por el año de servicio trabajado. Es decir, si yo he trabajado 6 meses, me van a pertenecer en vez de 15 días, 7 días y medio. En caso de fallecimiento, el feriado es de 7 días por muerte de hijo o cónyuge, feriado de 3 días por muerte de hijo o un periodo de gestación, o feriado de 3 días por muerte del padre o de la madre trabajadora. Ahora vamos a hablar un poco en relación a la protección a la maternidad y paternidad en lo que es derechos laborales. Es decir, vamos a ver un poquito lo que es protección en caso de maternidad, a la cuna, el prenatal, postnatal. Protección a la maternidad y paternidad, derechos laborales. ¿Qué entendemos por fuero maternal? Es la imposibilidad por un periodo determinado de ser despedida de su trabajo o que el empleador ponga término a la relación laboral sin autorización judicial previa. El fuero rige desde el inicio del embarazo hasta un año después de expirado el periodo postnatal o el periodo postnatal suplementario. El permiso prenatal corresponde a un descanso de 6 semanas anterior al nacimiento del hijo. El permiso prenatal suplementario corresponde a un periodo de descanso que procede si la mujer presenta una enfermedad causada por el embarazo antes de las 6 semanas del permiso prenatal, y es un permiso que se debe solicitar finalizado el permiso prenatal ante la empresa. Y el postnatal es el descanso de 12 semanas posterior al nacimiento del hijo. A este derecho tendrá derecho el trabajador cuando se le otorgue judicialmente la tuición de un niño menor de 6 meses. Vamos a ver los subsidios por maternidad. El subsidio por maternidad pre- y postnatal consiste en el pago a la mujer trabajadora de las remuneraciones o rentas imponibles que percibía antes de los descansos descritos, y su monto equivale al 100% de dicha remuneración. Periodo del subsidio coincide con los descansos pre- y postnatal, lo que quiere decir es que durante el periodo que estemos en pre- y postnatal vamos a recibir el mismo salario que recibíamos como si estuviéramos trabajando. Las trabajadoras independientes tienen acceso al postnatal.
Los requisitos que nos exigen para tener derecho al postnatal es tener 1 año de afiliación previsional y 6 meses o más de cotizaciones, continuas o discontinuas, dentro de los 6 meses anteriores al prenatal, 6 semanas antes del parto, pagando la cotización correspondiente al mes anterior al que empieza la licencia. El trámite debe realizarse en el COMPIN correspondiente a la comuna donde se reside. Dentro de la protección a la maternidad y paternidad, derechos laborales, vamos a hablar de lo que es derechos a la cuna. La mujer que trabaja tiene derecho de llevar a su hija o a su hijo a la sala cuna mientras ella trabaja. Todo empleador tiene la obligación legal de mantener salas de cuna en las empresas con 20 o más mujeres trabajando, de cualquier edad o estado civil. Pueden ser salas anexas o independientes del local de trabajo, donde las mujeres pueden alimentar a sus hijos y dejarlos mientras ellas estén trabajando. El permiso para alimentar a su hijo o hija va a durar durante 2 años y la madre con contrato de trabajo tiene derecho a disponer de 1 hora al día para alimentar a su hijo, que la puede dividir o por la mañana o por la tarde, o puede salir o entrar antes al trabajo. Los permisos por enfermedad grave de su hijo o hija. La madre o el padre del trabajador, cualquiera de ellos a elección, tendrá permiso para cuidar de un hijo menor de 18 años que tenga una enfermedad grave por el periodo que el médico determine pertinente. Es requisito que la enfermedad esté acreditada mediante certificado médico. Este derecho también rige para niños menores de 1 año, que se tenga bajo tuición o cuidado personal por resolución judicial. Es decir, si yo tuviera un hijo que tiene cáncer, por ejemplo, y está acreditada a través de un certificado médico, yo voy a poder tener este beneficio. Ahora, a continuación, vamos a hablar un poco de lo que es salud, seguro de cesantía, AFC, cotizaciones previsionales e inspección de trabajo. Aquí en este gráfico vemos lo que son los tramos, digamos, de FONASA. El tramo A, el tramo B, el tramo C y el tramo D. En el tramo A, la ley familiar, la ley 18.020, nos habla de un porcentaje de copago cero. En el tramo B, las personas que perciben un ingreso mínimo mensual de 320.500 también van a tener un copago cero. En el tramo C, personas que perciben de un ingreso imponible mensual de 320.500 a 467.930 van a tener un copago del 10%, es decir, bonificación del 90% en el sistema público y acceso a compra de bonos. Hay una excepción, con 3 o más cargas familiares pasará al tramo B. Y en el tramo D, personas que perciben un ingreso imponible mayor a 467.930 pesos tienen un copago de 20.000 del 20%, la bonificación del 80% en el sistema público y acceso a compra de bonos. Es una nota importante, con 3 o más cargas familiares pasará al tramo anterior, que es el tramo C. La AFC es una protección económica en caso de desempleo, a la que tenemos derecho todos los trabajadores registrados por el Código de Trabajo. Estoy afiliado automáticamente si mi contrato laboral comenzó a partir del 2 de octubre del 2002. Esta afiliación es obligatoria y debe ser comunicada por el empleador a la AFC de Chile. ¿Qué ventajas tengo? Las ventajas es que estoy protegido económicamente en caso de quedar desempleado. Tengo derechos a beneficios sociales, previsiones y de salud, según el fondo por el cual se cobra el beneficio. Los recursos acumulados en mi cuenta individual me pertenecen. Ganan rentabilidad y no pagan impuestos al momento del retiro. Al pensionarme puedo traspasar parte o la totalidad de los fondos de mi cuenta individual al seguro de cesantía, a mi cuenta de capitalización individual de la AFC, o cuando esté pensionando retirar en un solo giro todos los fondos ahorrados. Si fallezco, los recursos acumulados en mi CIC se entregan a mis beneficiarios o herederos. El seguro de cesantía es independiente de los acuerdos pactados con el empleador en las negociaciones colectivas. De todas formas, han habido grandes cambios en esta AFC por la situación en la que estamos en pandemia. Han habido muchas modificaciones que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a ver lo que es el tema de la AFP.
las comisiones de la AFP en el 2020, en junio del 2020, es decir, en la AFP Capital, en la AFP Curupum, el Hábitat, Modelo, Plan Vital y Provida. Como veis, este porcentaje de remuneración o renta imponible es un porcentaje que se cobra la AFP por servicios administrativos y son distintas dependiendo de la AFP que nosotros nos inscribamos. Esto no tiene nada que ver con el beneficio que nos asociamos a qué AFP tenemos, es decir, si estamos en el A, en el B o en el C. Ahora, por último, vamos a ver lo que es inspección de trabajo. Inspección de trabajo es para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y previsional, y en especial la protección de los trabajadores. Existen inspecciones de trabajo que tienen competencias sobre una provincia o comuna. Las principales funciones de la Dirección del Trabajo es fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previsiones y de higiene y seguridad en el trabajo, fijar el sentido y alcance de las leyes de trabajo mediante dictámenes, dar a conocer a los trabajadores y empleadores los principios de la legislación laboral vigente, efectúa acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos de trabajo, generando un sistema que privilegie la cooperación y los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Proporcionar asistencia técnica a los actores del mundo laboral para favorecer y promocionar relaciones laborales armónicas y equilibradas. Cuenta con un sistema de mediación para la solución de conflictos colectivos de trabajo y con un sistema de conciliación individual. Es decir, la función de la inspección del trabajo es que se cumplan con todas las normativas laborales y los derechos tanto del trabajador como del empleador. La inspección del trabajo, tanto trabajadores como empleadores pueden realizar diversos trámites en las inspecciones más cercanas en su lugar de trabajo. Entre ellas se encuentran consultas laborales, solicitud de fiscalizaciones, denuncias, reclamos por despidos, solicitudes de certificados de contratistas, consultas sobre constitución de sindicatos, actividades de ministro de fe, ratificación de finiquito, renuncia voluntaria, declaración juradas, constancia. Es decir, ¿cuál es la función de la inspección de trabajo? Como hemos dicho anteriormente, es que se cumpla la normativa legal, pero es un servicio que tenemos en caso de sentir que han sido vulnerados algunos de nuestros derechos laborales. Aquí vamos a dar por finalizada nuestra clase número 5. Nos vemos en nuestra clase número próxima. Un saludo y gracias.